vuelto al centro informativo latinoamericano protagonizando un nuevo episodio de acusaciones de corrupción e inestabilidad política. El caso Rolex, como ha sido conocido en los medios, ha revivido el fantasma de la corrupción en el país. El escándalo de Dina Boluarte por la posesión no declarada de cerca de 15 relojes Rolex ha sacudido nuevamente la política peruana. Este escándalo es una oportunidad para revisar algunos datos del país, así como su situación política y la razón de la inestabilidad que caracteriza su accionar político. De esta manera, comenzamos una nueva edición de Ampliamente contándoles algunos datos sobre el país. Perú es un país soberano ubicado en el oeste de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico, que bordea su costa. Su territorio se compone de diversos paisajes. Los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica, el este hacia la Amazonía. Perú tiene una superficie de 1.285.215 kilómetros cuadrados, siendo el tercer país de mayor extensión en América del Sur, después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta. Tiene una población de 34 millones de habitantes, un 72,3% corresponde a población urbana y un 27,7% a rural. Por otro lado, como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una multitud de lenguas nativas, aunque el español es el idioma de uso común. El quechua es una importante herencia del pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con ligeras variantes según la zona. En términos económicos, según reportes del Banco Mundial, el Perú ha logrado avances notables en crecimiento económico y reducción de la pobreza en las 2 décadas anteriores a la pandemia del COVID-19. La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y un entorno internacional favorable permitieron al país convertirse en una economía de ingreso mediano-alto. Por otro lado, la cultura peruana ha sido profundamente influenciada por la cultura nativa, la cultura española y la cultura africana, y también está emparentada con la cultura de los países hispanoamericanos. La historia política reciente del Perú ha estado signada por diferentes y constantes crisis políticas. La imposibilidad de darle estabilidad al Ejecutivo ha sido el común denominador del país desde el año 2000. 11 presidentes han pasado por el Palacio de Pizarro intentando gobernar el país en vano. Unos han sido cesados por corrupción y otros impulsados a renunciar. Estos procesos han sido impulsados por el Congreso, la polarización y la fragmentación política del legislativo que difícilmente logra congeniar con el Poder Ejecutivo. En los últimos 30 años, el país ha llegado a tener 11 presidentes en lugar de 6 en periodos de 5 años. Es por ello que para comprender mejor la situación, toca remontarse precisamente a esa fecha, el año en que fue destituido y huyó de Perú el polémico expresidente Alberto Fujimori. Para esa época, Fujimori llevaba 10 años en el poder y había sido reelegido para un tercer mandato. Este expresidente, que había llegado al poder con el discurso de un político antiestablecimiento, había obtenido un gran poder desde el año 1992, cuando aconteció el Fujimorazo, un autogolpe de Estado que le permitió disolver el Parlamento con el apoyo del ejército y tomar el poder de todos los órganos estatales de Perú. Quienes lo apoyaron defendieron su gestión económica, en un momento de profunda crisis inflacionaria para Perú, y su lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso. Pero quienes le criticaron argumentaron las constantes violaciones a los derechos humanos que sufrieron miles de peruanos. Su final llegó el 21 de noviembre del año 2000. Se vio obligado a dimitir por casos de corrupción y huyó a Japón. Pero la sombra del fujimorismo seguiría presente e influiría en los años venideros en la política peruana. Tras Fujimori, Perú vivió un proceso de florecimiento democrático y de relativa estabilidad, en el que llegaron al poder Alejandro Toledo entre 2001 y el 2006, Alan García entre 2006 y 2011, y Ollanta Humala entre 2011 y 2016. Incluso, la nación andina se convirtió en un ejemplo a seguir en la región en el panorama económico. Sin embargo, durante el mandato de Humala, estalló el caso Odebrecht, una constructora brasileña que financiaba campañas políticas en América Latina a cambio de concesiones para obras públicas. Esta trama salpicó al propio Humala y a su mujer, poco después de terminar su mandato llevándolo a prisión.
pero también al expresidente Alejandro Toledo, que actualmente está prófugo y a la espera de ser extraditado por Estados Unidos, y al expresidente Alan García, que durante su investigación se suicidó en abril de 2019. En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski logró derrotar por solamente 40.000 votos al fujimorismo. A pesar de su victoria, se encontró solo ante un Congreso dominado por las fuerzas fujimoristas. Así fue como en 2018, tras menos de 2 años al frente de la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a su cargo. El Congreso peruano intentó durante meses dilapidar toda la acción posible que saliera desde el gobierno. Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, quien también se encontró con el rechazo constantemente del fujimorismo y reiterados intentos de obstaculizar su acción de gobierno a través del Congreso. El expresidente, de hecho, llegó a sufrir 2 mociones de vacancia por incapacidad moral, un concepto arcaico y abstracto que en un origen hacía referencia a que el presidente sufriera una enfermedad mental, pero que el Congreso peruano comenzó a usar de forma reiterada para intentar acabar con el mandatario. Tras Vizcarra, Perú atravesó un periodo de profunda inestabilidad, en el que hubo 2 presidentes en apenas unos meses, en una crisis institucional sin precedentes. Manuel Merino no estuvo en el cargo ni una semana, debido a las protestas que generó su nombramiento, y su sustituto, Francisco Sagasti, fue el encargado de dirigir al país hasta las elecciones de abril de 2021. En estas elecciones del 2021, casi 20 candidatos se presentaron a la primera vuelta, sin que ninguno de ellos obtuviera un porcentaje de voto representativo. De hecho, el ganador en primera vuelta, Pedro Castillo, obtuvo solo el 18,9% de votos. Sin embargo, al enfrentarse en el balotaje contra Keiko Fujimori, pudo obtener la victoria gracias al rechazo que hay hacia ella. Esta victoria no trajo ninguna solución. Castillo se vio incapaz de gobernar al enfrentarse a un Congreso profundamente fragmentado que abrió varias investigaciones en su contra por corrupción, le prohibió salir del país y llegó a presentar 3 mociones por vacancia moral, de las cuales solo triunfó la última después de que Castillo intentara disolver el Congreso en un gesto que se interpretó como un autogolpe de Estado fallido, que llevó al poder a Dina Boluarte. Y precisamente con motivo del último escándalo que rodea al gobierno de Dina Boluarte, al regreso de este segmento analizaremos la situación política del Perú, los antecedentes de la inestabilidad que se vive en el país, y este análisis lo haremos con la señora Angélica Barón Guerra. Ella es investigadora asociada de la Universidad Científica del Sur del Perú. Hacemos una pausa y al regreso el análisis.